sacar por Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestra última conferencia del ciclo de conferencias sobre innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Durante este tiempo hemos reflexionado sobre el tema de la inteligencia artificial y sus distintas aplicaciones en el ámbito educativo. Desde la docencia, la inteligencia artificial nos presenta una serie de retos que necesitamos superar a partir del conocimiento y el acercamiento objetivo hacia las diferentes herramientas para hacer un uso informado, crítico y responsable en la enseñanza. En la conferencia magistral de cierre abordaremos el tema de la docencia a la docencia IA, herramientas inteligentes en la educación. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Arturo Luna Ramírez, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, en el Departamento de Tecnologías de la Información. Es licenciado en Informática por la UNAM, maestro en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana y doctor en Ciencias de la Computación en la Escuela de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Essex, Reino Unido. Ha sido desarrollador de sistemas en los sectores público y privado. Es coordinador de programa de estudios por segunda vez de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información. Obtuvo el premio a la docencia 2020 de la DCCD de la UAM Coajimalpa. Ha pertenecido a diversas comisiones como evaluador interno en la UAM y para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior, PRODEP. Ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas y congresos especializados nacionales e internacionales, así como artículos de divulgación sobre inteligencia artificial y otras áreas. Ha realizado también estancias de investigación internacionales. Es miembro del Seminario de Tecnología y Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Computación, AMEXCOM. Actualmente dirige el proyecto Sistemas de Gestión de Riesgo Personal basado en agentes autónomos. Doctor Luna, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Adelante con su presentación. Muchas gracias, doctora Verónica, maestro Joaquín, gracias a todo el equipo de Información e Innovación por esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más esta propuesta de charla para hoy, que es de la docencia a la integración, digamos, de la inteligencia artificial a la docencia, ¿no? La docencia con mayúsculas. Bueno, para comenzar vamos a seguir esta agenda que básicamente está repartida en tres momentos. En primer lugar, daremos una definición, más bien una conceptualización de lo que es la inteligencia artificial. Posteriormente hablaremos un poco de educación. Luego la integración de los sistemas inteligentes a la educación y cómo esto puede ser integrado en un marco de trabajo que nos lleve a utilizar las herramientas inteligentes, tanto las que han salido últimamente como las anteriores, que no son menos importantes, y bueno, concluiremos con alguna puntualización respecto de retos y desafíos de la inclusión de la inteligencia artificial en la educación. Muy bien, pues vamos a primero que nada subrayar la importancia que tienen las herramientas inteligentes en la educación. Y bueno, pues es sabido que se van convirtiendo poco a poco en un conjunto de herramientas que crece a cantidades exponenciales, pero poco a poco se van integrando. Es decir, hay una oferta mucho mayor que la integración de estas a distintos ámbitos de la vida. Y bueno, estas están al alcance del público en general y por supuesto de los estudiantes. Eso hace que de pronto haya una cierta reticencia por parte de nosotros los docentes y por parte de distintas organizaciones acerca de estas herramientas. Pero pues en primer lugar habría que subrayar que son un auxiliar en la preparación de materiales y la búsqueda de información y que tras una adaptación a las necesidades que se presentan en el aula a profesores y estudiantes, pues tienen un potencial benéfico importante. Aquí hago tres puntualizaciones. No son una amenaza si se usan bien,
Son herramientas educativas muy poderosas si se usan bien y desde luego no son magia aunque se usen bien. Veremos algunos de estos aspectos en lo que continúa. Y bueno, inteligencia artificial es pues un par de palabras que casi ya se convierten en una sola y es un concepto que ha estado presente a lo largo de los medios convencionales y digitales, las redes sociodigitales, etcétera. Pero bueno, a veces no se entiende exactamente qué es. Y para empezar, pues hay que decir que es una ciencia y un conjunto de tecnologías, no solamente productos o no solamente un producto, sino un conjunto de disciplinas y subdisciplinas y enfoques teóricos y prácticos. Entonces, pues se entiende este auge porque ha habido pues una serie de logros científicos y tecnológicos muy importantes. Claro, hay que decir que sobre todo estos han sido predominantemente orientados a esquemas productivos y comerciales, de ahí viene también parte de su fama, y todo esto ha sido posible por la integración de los macrodatos, las redes sociodigitales, los esquemas de nube y las plataformas también de índole digital, pero que efectivamente podríamos considerar como inteligencia artificial. En primer lugar, valga la pena subrayar que no hay como tal una definición, si lo hubo en el pasado, ya no hay como tal una definición que deje a todos contentos, que unifique el área, pero podríamos identificar ciertas ideas clave que subyacen al término, a la disciplina, a la ciencia. Y es la creación de dispositivos encarnados en distintas materialidades capaces de conducta inteligente, ya sea real o simulada. Esto es lo que distingue a la inteligencia artificial, es decir, se trata de entender la inteligencia, pero también de reproducir ciertos mecanismos en distintas materialidades con el objetivo de que muestren una conducta, como decía, ya sea real o simulada. Hay tres momentos que podemos identificar. Desde luego, la cuestión histórica es mucho más profunda, aquí trato de sintetizar de manera un poco apretada, pero la inteligencia artificial clásica, por ejemplo, comenzó con la hipótesis del símbolo físico, que así se llamó, y es partía de la observación siguiente, la hipótesis siguiente. El pensamiento es una manipulación de símbolos, por lo tanto, si tenemos dispositivos electromecánicos o electrónicos que pueden hacer una manipulación de símbolos, pues no dista mucho de pensar la idea de que computar es igual a pensar, justamente, ¿no? Entonces, esta es el primer momento de la inteligencia artificial clásica. Claro, de aquí se desprende lo que se llama la inteligencia artificial débil y la fuerte, ¿no? Cuya exigencia en la segunda es que haya no una simulación, sino una reproducción verdadera de esquemas de pensamiento que, bueno, distamos todavía mucho de estar ahí. Luego viene otro momento que se llama la inteligencia artificial situada, donde hay un particular interés porque los dispositivos o agentes inteligentes tomen el universo, el mundo, el ambiente donde están insertos, que puede ser virtual o físico, como el molde para poder representar o ajustar su comportamiento. Y finalmente, bueno, tenemos la avasalladora presencia de la inteligencia artificial no homogénea, aunque lo es un tanto, pero sobre todo hegemónica, era la palabra que más se ajusta a esto y que estaba buscando, que es la inteligencia artificial actual, cuyo motor es el uso intensivo de datos, los modelos matemáticos y pues descansa en amplios recursos de cómputo económicos, desde luego, y la telemática, que es la que la hace posible. Partiendo de esto, entonces, pues algunas definiciones que aquí ofrezco y que serán, digamos, relevantes para lo que sigue del resto de la charla, es la primera, habilidad de una computadora de realizar tareas comúnmente asociadas con las de seres inteligentes. Y esta definición me gusta porque aquí tenemos una situación, digamos, no homocéntrica, que es seres inteligentes. Es decir, pues también caben aquí animales y desde luego otros dispositivos. El estudio de cómo hacer que las máquinas realicen tareas en las cuales por ahora las personas son mejores. Bueno, pues esto está en boga porque con la inteligencia artificial generativa, pues sabemos que las máquinas pueden realizar ciertas tareas mucho mejor que nosotros, pero pues hay otras en las que tienen un rendimiento todavía bastante deficiente y hay otras que ni siquiera se han
planteado las cuestiones. Y finalmente, la última que presento aquí tiene que ver con el estudio de la inteligencia natural por medios artificiales. Me parece lo suficientemente amplia, y dirán algunos colegas también, lo suficientemente difusa o nebulosa, pero permite plantear un horizonte mucho más grande al pensar justamente en el estudio de la inteligencia que tenemos ya como evidencia, que es la natural, por distintos medios que ahora podemos pensar en computadoras, quizá más tarde en computadoras cuánticas u otro tipo de dispositivos. Muy bien, partiendo de esto, entonces, aquí pretendo señalar de manera muy breve y muy apretada un pequeño universo de lo que es la inteligencia artificial. Desde luego faltan muchísimas subdisciplinas como la robótica, que no la puse aquí, pero bueno, pues tenemos la inteligencia artificial como tal, como un paraguas muy amplio que cobija a varias subdisciplinas como la del procesamiento del lenguaje natural o tecnologías del habla. El aprendizaje automático, desde luego, dentro del cual están las redes neuronales artificiales y dentro de las cuales está pues los enfoques de redes profundas, redes de aprendizaje profundo, y en la intersección de todas estas, que claro aquí la muestro de manera un poco exagerada, está la inteligencia artificial generativa, que es la que seguramente despierta mucho interés y convoca pláticas como esta. Valga la pena decir entonces, a la luz de este pequeño esquema, que la inteligencia artificial como disciplina, como ciencia, pues es algo mucho más amplio que el puro aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, y desde luego esto también es más amplio que la inteligencia artificial generativa, sin menoscabo de los avances tan sorprendentes que estamos presenciando. Y permítanme hacer esta pequeña aclaración, que bueno, en realidad no aclara nada, pero es importante señalar que la inteligencia natural pues es algo todavía mucho más grande que todo esto que está aquí planteado, y desde luego ni siquiera la inteligencia artificial generativa podríamos pensar que es algo superior a la inteligencia natural. Esto, bueno, parecería que no deberíamos decirlo, pero lo subrayo por muchos fenómenos que se han observado últimamente. Muy bien, vamos ahora a hacer no un paso atrás, sino un pasito de costado, de decir qué es la educación. Y bueno, pues generalmente se entiende como un proceso mediante el cual las personas pues adquieren ciertos modos de acción e interrelación con otras personas, con una comunidad, con un ambiente, con una cultura, y que pues estas formas que se van adquiriendo son tanto individuales como colectivas, y el objetivo es que sean orientadas para el bienestar tanto personal como humano, y pues en una dimensión tanto individual como colectiva. Desde luego también hay distintos tipos de educación, atendiendo un poco a la planeación y la sistematización de los contenidos y la impartición, y entonces tenemos educación informal, educación no formal y educación formal, que bueno, es un poco la que nos interesa como institución académica, sin menoscabo de las anteriores, claro. También, desde luego, una vez que pasamos por la dura experiencia de la pandemia, pues tenemos que hay educación presencial, virtual o en línea o remota, y pues también tenemos una propuesta híbrida. Seguramente en todas las instituciones se comienza a dar esto. Bueno, por un lado hay este gran marco de la educación, pero hay dos grandes partes que son relevantes para nosotros en esta ocasión. En primer lugar, pues tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Que se presume como la transmisión de conocimientos, valores, ideas por distintas vías, estrategias, métodos y técnicas. Y la otra parte, que es el aprendizaje, que básicamente tiene que ver con el desarrollo de estructuras cognitivas, la capacidad de razonamiento, observación y la modificación de conductas. Para que haya esta educación, este aprendizaje, esta enseñanza, se requiere de ciertas estrategias, que es pues una manera de dosificar tanto los contenidos como la conducción, qué pasa durante, antes y después de que se han dado las lecciones y las propuestas instruccionales,
Y otra cosa que es importante, que es la evaluación, y bueno, aquí me remito un poco a un colega de mi departamento, el doctor Tiburcio Moreno, quien ha planteado a través de distintos escritos en un libro en particular, que la evaluación tiene que, necesariamente tiene que pasar por convertirse en una experiencia de aprendizaje. Y entonces tenemos pues una, digamos, doble arista, la evaluación del aprendizaje, como comúnmente lo tenemos, exámenes, pruebas, cuestionarios, etcétera, pero también una evaluación para el aprendizaje, para justamente hacer esto, que sea una experiencia más de aprendizaje y que al mismo tiempo nos dé o nos reporte información suficiente para hacer una retroalimentación. Muy bien, a la luz de este pequeño marco que muy apretadamente he dado, pues tenemos pues, que preguntarnos sobre cuál es la importancia de las herramientas digitales que pueden ser aplicadas a este proceso de la docencia, a la enseñanza y el aprendizaje. En primer lugar, pues están los llamados ambientes de aprendizaje, que nos permiten tener materiales didácticos a la mano, implementar sistemas de gestión de la enseñanza, como las famosas plataformas, como la que tenemos aquí en Coajimalpa, Moodle, que se denomina Ubicua, y bueno, nos permiten tener procesos de realimentación o retroalimentación y llevar una manera sistemática, aunque claro, es limitada, la evaluación y la interacción entre los que participan de la educación. Eh, También tenemos una parte que a mí para mí es muy importante, que es la de los tutoriales inteligentes. Y bueno, estos sistemas nos permiten implementar estrategias didáctico-pedagógicas, hacer tutoría, y sobre todo, pues, empezar a plantearse la cuestión de la personalización de la educación, del aprendizaje individual, pero también del cooperativo, y pues sobre todo nos permiten, igual que los ambientes de aprendizaje, una interacción enriquecida gracias a la multimedia. Finalmente, también una herramienta muy importante es pues la capacidad de realizar la analítica del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las interacciones, etcétera. Y pues esto básicamente es el uso de estadística y técnicas de inteligencia artificial, básicamente de aprendizaje automático para el análisis de datos, que nos permite llevar una monitorización, colectar datos, hacer diagnósticos o estimaciones, y pues esto nos da un insumo para hacer una mejor toma de decisiones en los distintos aspectos y niveles de la educación. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeña revisión sobre las herramientas digitales educativas. Por ahí de los 50 al 70 se conocía esto un poco como la enseñanza asistida por computadora, y que va muy de la mano con el desarrollo de la tecnología de la computación, porque, bueno, pues en un principio teníamos programas lineales, es decir, era el mismo contenido y asumía que el usuario, el estudiante, era el mismo y tenía las mismas capacidades, y entonces había que hacérsele pasar por las mismas experiencias para obtener los mismos resultados. Y eso también pues era porque los programas de ese entonces eran monolíticos, no había una fragmentación en ellos, y eso empezó a cambiar a medida que también esos programas se hicieron estructurados, ya no solamente un solo código, sino códigos que podrían atender un cierto problema y en conjunto resolver un problema más grande. Y surgieron los programas ramificados que ya permitían cierta interacción con los estudiantes. Y esto culmina en esa etapa con los sistemas generativos que le proponen al estudiante ciertos problemas para que pueda resolverlos, y a partir de ahí realizar su aprendizaje con una cierta intención de inmiscuirlo en su proceso. Por ahí de la década de los 80 es cuando se empieza a vincular un poco más la inteligencia artificial con los sistemas tutoriales inteligentes de ese entonces, que estaban, pues digamos, presentando secuencias de información de contenidos con un grado de autonomía y con un grado de personalización mayor. Y desde luego, pues la explosión que representó el hipertexto, la telemática, el desarrollo de la telemática, la web 2.0, las redes sociodigitales, el Internet de las cosas o el cómputo ubicuo, los macrodatos, las capacidades mayores de realizar analítica y técnicas para realizarla, culminando pues con lo que hoy en día está en boga, que es la realidad aumentada, con una de las etapas más interesantes de la inteligencia artificial, que es la generativa justamente. Bueno,
pues hay una serie de desarrollos que se dan en estos años desde los sistemas tutoriales inteligentes, mejores plataformas de gestión del aprendizaje, la tutoría virtual, los cursos masivos, ¿no? Como los MOOC, que pueden atender a una vastedad de personas y una tutoría más avanzada que conjunta tecnologías del habla, visión y análisis y predicción. Y bueno, esto ha dado además también origen pues a una verdadera constelación de propuestas, productos, enfoques y herramientas. No las voy a mencionar todas, simplemente las presento aquí porque son algunas de las más eh, reconocidas. No quiere decir que sean forzosamente las mejores, sino simplemente pues son de las más utilizadas y que muchos de estos nombres seguramente les sonarán a ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial intervenga en la docencia? ¿Cómo se ha hecho a la luz de esta historia que brevemente comenté? Me gustaría resaltar tres aspectos, como lo decía en un principio: ambientes virtuales de aprendizaje más analítica de datos, es decir, la colección y el establecimiento de un entramado, de un andamiaje, como a veces se le llama, virtual, que me permite tener contacto, me permite ofrecer materiales y demás, más la analítica de las relaciones, de los datos, de las actividades que ahí confluyen. La otra gran rama, digamos, que a mí me interesa como tema de investigación y para aplicarlo, es pues el de los sistemas inteligentes de tutoría, sobre todo los que se basan en agentes y pues claro, con ciertas capacidades como podrían ser el aprendizaje automático, entre otras. Y claro, otra de de los grandes desafíos y oportunidades es que la inteligencia artificial generativa pues se ha metido en todos lados, por lo que ya comentamos desde un principio. Y claro, ¿qué genera? Pues genera texto, genera imágenes, genera presentaciones, genera una vastedad de cosas. Muy bien, entonces, eh, yendo un poco a a la primera parte, los sistemas virtuales de educación, bueno, pues como dije, están basados en los sistemas de gestión de aprendizaje y pues optimizan ciertas tareas que podrían presentarse de manera rutinaria y consumidoras de tiempo, no necesariamente para la mejora de los procesos educativos, sino simplemente pues como tareas que hay que hacer, como los trámites, los reportes, la asistencia, ciertos grados de la evaluación y la retroalimentación, la interacción, etcétera. Pero todo esto conjuntado con la analítica, como lo decía, que nos permite ver pues cómo son las trayectorias estudiantiles, hacer estimaciones de rendimiento, un perfil de estudiantes y de profesores, pues ver qué son los datos clave para poder hacer una planeación basada en ellos y la decisión basada en datos, desde luego también, junto con pues la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para conseguir una enseñanza adaptativa que me permita hacer, por ejemplo, resúmenes automáticos de ciertas discusiones y no estar en todos los foros, en todo el tiempo. Eso sería nuevamente más gestión, sino aprovechar estas posibilidades, la tutoría personalizada y la generación de contenidos. Aquí tenemos una imagen, voy a pasar a la siguiente, que es pues un poco extendiendo esto que ya dije, pues tenemos datos de un sistema de gestión académica que son desde luego pues alimentados al sistema completo, datos contextuales del usuario, desde dónde se conecta, desde qué dispositivo, en qué geografía, en qué horas, etcétera, etcétera, para poder hacer en este módulo, por ejemplo, de monitoreo e interpretación de esos datos y poder después transferir pues estos datos y estos parámetros para hacer analítica que me permita hacer evaluación, planeación, rendimiento, perfilado y que me dé los elementos para poder retroalimentar con información a los docentes y de los docentes también, y que me permita acercarme al contenido personalizado o adaptativo, que a través de un módulo de recomendación, pues me permita tener esta secuencia diferenciada de contenidos y este reporte, digamos, para los colegas profesores, personalizado, etcétera, y que pueda ser desplegable en una interfaz que me permita acceder desde distintos dispositivos, cerrando así el ciclo de realimentación de estos mismos datos.
Muy bien, pues una vez que describimos un poco esta anatomía de los sistemas inteligentes, pasemos a otro tipo de sistemas que son los sistemas tutores. Fíjense que aquí se parece muchísimo pues el sistema, de hecho podrían ser encarnados unos en otros, ¿no? Pero me gustaría resaltar que los módulos siguientes en un sistema tutor inteligente, que me permite pues una mayor personalización, es decir, a quién se le está enseñando, cómo se enseña, qué tipo de planteamiento didáctico voy a hacer, ¿no? Para eso tengo el módulo pedagógico, el módulo del estudiante que me permite hacer un perfil y llevar a cabo pues ciertas operaciones con respecto al rendimiento y a lo que se ha observado del estudiante. Y el módulo del dominio o de la situación, en un concepto más amplio que tiene que ver con pues qué es lo que se enseña, cuáles son los contenidos, en fin. También, pues desde luego hay una interfaz que me permitiría conectarme, interactuar con distintos usuarios de diversa manera. Algunos enfoques pues son los tutoriales automatizados, las aplicaciones móviles, los sistemas generativos y pues uno que a mí me interesa sobremanera, que es el de los agentes artificiales o los sistemas multiagentes, es decir, una particularidad de los modelos computacionales que va muy bien con este tipo de aspiraciones de los sistemas tutores. Me detengo un poco a simplemente mostrar que los enfoques pedagógicos se han ido principalmente en dos vías. Uno de ellos es la vía instructivista, que digamos tiene como ideal pues el de ser un buen profesor, entendido como aquel que hace una correcta transmisión de conocimientos, que hace una presentación y estructuración acertada del conocimiento, ¿no? De los contenidos, y pues que al mismo tiempo demuestra habilidad para enganchar la atención y conservar la motivación de sus estudiantes, y pues por ende es adaptativo a las respuestas, tanto de tus colegas como a los estudiantes. El problema con este enfoque, además de que es de los primeros y es, pues digamos, tradicional, no necesariamente por eso es malo, es que se da una complejidad en el costo, perdón, una complejidad en su organización y por lo tanto hay un costo de desarrollo pronunciado, aunque claro, esto puede ser paliado por las herramientas de autoría para generar contenidos y demás, pero aún así pues se presenta esta situación y sobre todo el enfoque presenta un problema que es que el alumno puede ser más pasivo que activo. Bueno, en respuesta a estas situaciones se planteó un esquema más constructivista donde se piensa el aprendizaje pues como construcción del conocimiento. Es decir, si yo hago algo de manera consciente por mí mismo, voy a poder construir conocimiento. Entonces el estudiante tiene una mayor interacción con desde esta perspectiva y esto, claro, es muy interesante para la propuesta y el modelo educativo de Coajimalpa, que de suyo pone al estudiante como el actor central. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Pues es que a veces el estudiante puede perder el foco y olvidar sus objetivos o plantearlos de manera no tan adecuada y perderse en una vastedad de información. Y también, claro, hay dominios donde quizá no se aplique tan fácilmente el enfoque de hacer algo físicamente. Muy bien. Entonces, pues estos enfoques nos permiten, si los revisamos y los integramos, llegar a un aprendizaje tanto individualizado como cooperativo, que esa ha sido como una fuente de tensión en ciertos espacios. Pero bueno, finalmente con estos sistemas, pues puedo tener, dicen algunos críticos, pues el privilegio de lo individualizado, porque con la hipermedia, pues le puedo presentar una vastedad de contenidos al estudiante de manera individual. Sin embargo, pues esto no es necesariamente del todo correcto y no tanto correcto, sino más bien hay otras posibilidades gracias precisamente a la hipermedia, como que podemos tener lo que hemos vivido en las redes sociodigitales y las tecnologías inmersivas, que es el privilegiar la cooperación, no solo la competencia, la resolución de problemas conjunta y claro, pues también puedo hacer un debate y una crítica de trabajos y explicar las soluciones tanto de lo que otros hacen como lo que yo he hecho. ¿Cuál es digamos,
el costo de esto, pues que requiere un seguimiento continuo y mayores actividades de motivación y verificación por parte del docente. Vamos a empezar a pensar que el docente pues está obligado a cambiar ciertos aspectos de su docencia en pro de una mejora y además pues para poder adaptarla a las facilidades que nos permite la tecnología y dejar de hacer cosas, dejarle a la tecnología hacer cosas que le restan tiempo y que no son tan importantes y que si las puede hacer una máquina, pues qué mejor que lo haga una máquina. Hay otra cosa que también necesita este enfoque, que es la curaduría de fuentes de información. Eso es muy importante. Seguramente muchos profesores experimentan que hay estudiantes que recurren a ciertas fuentes porque les parecen atractivas, pero no necesariamente son las más adecuadas, ni tienen la información o no son tan rigurosas como deberían serlo para ciertas etapas de aproximación y de construcción de conocimiento. Muy bien, paso entonces a la propuesta que les decía, a mí me interesa, es la de los agentes artificiales, y esto es por las ventajas que confiere, que voy a tratar de transmitirlas hacia ustedes enseguida. Primero que nada, un agente pues es un modelo de cómputo, pero que tiene ciertas características. Como tal, la definición pues es que tenemos un programa que tiene una interacción con un medio donde está dispuesto, que puede ser un medio físico o un medio virtual, lo percibe y lo modifica a través de ciertas acciones, pero sobre todo tiene el cumplimiento de un propósito de diseño. Y por eso se tiene que dotar a este tipo de sistemas con características que no están necesariamente presentes desde el enfoque teórico en el que son construidos en los programas, por ejemplo, orientados a objetos o bien bajo otro esquema. Y estas características son, pues, la autonomía, la persistencia, la reactividad, la proactividad y algunas otras, pero junto con ellas la habilidad social. También es necesario decir que la gente ejecuta sus tareas explotando los limitados recursos a su alcance, y estos pueden ser cognitivos o físicos, si está en la red o si no está en la red, si tiene determinada capacidad de cómputo o no, pero además si tiene un modelo de deliberación más o menos complejo. Una noción débil de agente nos remite pues, a un agente reactivo que tiene, digamos, una manera de ser implementado a través de un conjunto de reglas, condición, acción. Sin embargo, bueno, estos funcionan para ciertas cuestiones, pero bueno, hay otras propuestas como los agentes cognitivos o agentes deliberativos que tienen precisamente un proceso mucho mayor de respuesta, es decir, su respuesta no está simplemente supeditada a un conjunto de reglas, sino que tiene también una representación de un estado interno, que quiere decir, pues, cómo está el agente con respecto a los cambios en el ambiente, etcétera, etcétera, y tiene, pues, mayores capacidades de poder dar una respuesta más acertada a, pues, lo que está percibiendo de la gente, pero del ambiente. Y entonces, ¿cómo puedo utilizar los agentes artificiales en la docencia y para qué me servirían? Bueno, me pueden dotar de una adaptabilidad mayor porque nos pueden dar secuencias diferenciadas y además tener una cierta retroalimentación del profesor y del estudiante y generar ejercicios y problemas también ad hoc a la experiencia que se está viviendo. Además tienen un módulo importante o pueden tenerlo justamente como decía anteriormente, la deliberación, un módulo de inferencia que me permite hacer monitoreos y toma de decisiones de manera autónoma en mi programa sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las interacciones de los estudiantes y la retroalimentación que tendrían los docentes. Además, me permite tener una flexibilidad gracias a estas características que ya enuncié, como la persistencia y la reactividad, de incorporar distintas bases de conocimiento y también la posibilidad de utilizar software externo, como puede ser pues un software educativo, como Ubiqua, ¿no? Moodle o algún otro, incluyendo desde luego pues aquellos que tienen que ver con la generación de contenidos de la inteligencia artificial generativa. Además, pues estos pueden estar dotados de aprendizaje y cambiar y sobre todo explicar su comportamiento, es decir, no son cajas negras en el sentido que lo son otras propuestas. Y además, una cosa no menos importante que es la protección de la privacidad digital.
Particularmente yo estoy interesado en una propuesta de agentes que son los agentes con, digamos, nociones mentalistas en su proceso y en su concepción, como los de creencias, deseos e intenciones, y hay un modelo, una arquitectura que se llama justamente así, BDI, por las siglas en inglés, de creencias, deseos e intenciones, que tienen pues una, digamos, capacidad de deliberación mucho mayor. Aquí les muestro simplemente un esquema. No pretendo explicarlo en ese momento, simplemente pues lo que quiero dar a entender es que hay una mucho mayor eh, robustez en cuanto a la deliberación y en cuanto a la toma de decisiones de estos agentes, y me permite al mismo tiempo tener capacidades reactivas y adaptativas. Bueno, partiendo de esto, entonces, voy a mostrarles un pequeñísimo ejemplo, voy a hablarles de un pequeño ejemplo que hemos estado trabajando en el departamento. Concretamente, pues va en una etapa muy, muy temprana, donde apenas se pudo realizar pues una interacción entre un lenguaje de una plataforma realmente de creación de agentes, de este tipo de agentes, con un entorno de desarrollo web. Estas características presentes que son deseables en los tutores y que están presentes en este, pues es que en sí es una plataforma de tutoría, no solamente un tutor, sino una plataforma, porque se puede aplicar a distintos dominios. En este caso, este está pensado en el dominio de la enseñanza de la música, orientado principalmente para niños, y pues enseña ciertos conceptos básicos como la escala diatónica, el sonido, los acordes, el ritmo, y bueno, pues busca integrar el enfoque instructivo y el constructivista, y bueno, se basa en propuestas pedagógicas como la de Talento Suzuki y Kodali, que hacen énfasis en la observación, imitación, repetición y el entrenamiento del oído. Y bueno, esto fue también, fue principalmente la primera propuesta realizada mediante un trabajo de proyecto terminal, y bueno, pues valga la felicitación para el estudiante Alberto Mito Rocha, de la licenciatura en Tecnología de Sistemas de Información, que además se hizo acreedor al diploma a la investigación en el 2022, justamente por esta integración que hizo de estos dos plataformas para sentar las bases para el desarrollo de este tutor. Bueno, es un poco de lo que queríamos darles acerca de pues este tipo de tutorías. Hay otras propuestas que tienen, por ejemplo, interacción con plataformas de mensajería instantánea, y que, bueno, pueden fácilmente diseminarse entre los estudiantes y el público interesado, eh, con fines educativos o formativos a distintos niveles. Les muestro este esquema que yo sé que puede parecer demasiado atiborrado. No es un dibujo, es un diagrama de ingeniería. No lo voy a explicar todo, pero valga la pena decir que, por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama control escolar, un agente que, pues, desde luego puede ser representado y puede ser bueno, puede interaccionar con sistemas como Moodle, y puede llevar la gestión desde utilizando ya toda esa plataforma. Pero bueno, también tenemos la representación del profesor, la representación del bibliotecario, que es el que da los contenidos, y bueno, podríamos incluir algunas otras cosas. Como pueden ver, pues hay una variedad de estímulos, que son estas estrellitas, y una variedad de acciones. Esto es pues simplemente el diseño, un poquito para mostrar, pues digamos, la robustez o la dificultad que plantea este tipo de agentes, pero además la flexibilidad que nos puede permitir su diseño y la integración en la educación. Muy bien, pues ahora me gustaría pasar a la tercera, un poco acercarme a la tercera de las ramas que planteé, que planteé en un principio, y a la luz de las siguientes consideraciones. Pues, ¿cómo nos podemos beneficiar como profesores de los sistemas de información? Es decir, pues como consumidores, pues hay que tomar en cuenta ciertos factores como el tipo de conocimiento, el tipo de alumnos y docentes que están en el proceso, la disponibilidad que haya de los tiempos y espacios, si las actividades son más síncronas o asíncronas, si son presenciales o virtuales, cuáles son los modelos de aprendizaje, si aprendo de otros o aprendo con otros, y si es un aprendizaje informal o no planificado, etcétera. Bajo estas cosas es que puedo entonces plantearme qué beneficios
puedo adquirir de los sistemas inteligentes. Pero me gustaría también llamar la atención y hacer pues también una invitación al trabajo colaborativo. ¿Cómo nos beneficiamos siendo profesores e investigadores de este desarrollo? Obviamente no todos vamos a hacer desarrollo tecnológico en el sentido de programación e implementación, sino de la disección de ciertas propuestas de una manera que sea operacional para poderla implementar en un programa o la verificación, la pertinencia, en fin, distintos análisis eh, para generar didácticas enriquecidas, ¿no? Con tecnologías multimedia e inteligencia artificial, principalmente pues los agentes que ya he mencionado. Y bueno, una cosa importantísima que es disminuir o algo mejor que es hacer conscientes los distintos sesgos, como los sesgos de datos, de dominio y de cultura que existen, que lejos de quitarlos, más bien habría que hacerlos justamente pues explícitos para saber desde qué base cultural estamos interactuando y a quién quién va a ser el receptor de estas interacciones. Por lo tanto, pues hay que hacer planteamientos pedagógicos, como decía, integradores, multidisciplinarios, desarrollar distintas técnicas y además esto nos permitiría definir un marco de trabajo frente a las tecnologías inteligentes, como el que les voy a mencionar más adelante. Pero bueno, me quedaría con esta situación de que es un trabajo interdisciplinario donde pues todos podríamos estar convocados, nos dediquemos o no al desarrollo de sistemas. Bueno, ¿qué pasa entonces con la llamada inteligencia artificial generativa? Que muchas veces es lo que se considera como la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, pero ya he mencionado pues que hay una variedad y hay una pues mucha más profunda distinción de los sistemas de inteligencia artificial. Desde luego es una tecnología disruptiva y lo es en dos sentidos. Por un lado, por su naturaleza, dijéramos su artificialidad, y por el otro lado, por nuestra naturaleza, la naturaleza de los usuarios. Entonces, generalmente se basan en aprendizaje profundo, es decir, un aprendizaje que es opaco en su explicabilidad, es muy difícil hacer la traza de cómo es que llegó a ciertas conclusiones o a ciertos resultados, pero en contraparte nos proporcionan una interacción, sobre todo en lenguaje natural, muy, muy avanzada respecto de otras propuestas, sin ser perfectas, y generan productos de calidad superior a lo que se tenía todavía en años recientes. Y por nuestro lado, pues, se ha entendido muy poco en cómo emplearla a favor del aprendizaje y de la educación. Por un lado, se tiene todavía este mito que ya poco a poco empieza como a digamos, caerse, que es que los profesores la consideran como una amenaza y los estudiantes como una solución. Bueno, pues es ambas o es ninguna, dependiendo de cómo las utilicemos y para qué las utilicemos. Entonces, pues vamos a entender cómo usarla a favor de la docencia. Hay algunas cuestiones preliminares que deberíamos no olvidar. Primero que nada, pues hay unas condiciones de acceso y de brecha digital y de distintas brechas económicas y demás que no podemos olvidar. Desde luego que el docente tiene que ejercer un papel protagónico y por lo tanto la inteligencia artificial, sea generativa o no, es un complemento y no un sustituto. Por lo tanto, el trabajo personal del alumno debe ser sumado al trabajo de la clase, debe haber un proceso interesante de retroalimentación, también nuevamente como complemento, no como sustitución del profesor. Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden dar ciertos indicios de retroalimentación, pero deben ser todo el tiempo revisados, como veremos a continuación. Hay por ahí una pregunta que simplemente dejo en el aire, no quisiera comentar porque me llevaría también a otros temas, que es, pues alguien ha señalado por ahí un problema, si vamos a tener tutores humanos para quien pueda pagarlos y artificiales para quien no, asumiendo desde luego que el tutor humano es irreemplazable y que nos va a dar una propuesta mucho más enriquecida de lo que nos podría dar un agente artificial o un método artificial. Lo dejo simplemente ahí mencionado y paso entonces a una parte, perdón, que pues me interesa mencionar en esta plática, que es un marco de cómo aproximarse al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la docencia. Desde luego yo elaboro
sobre lo que otros han dicho antes, en particular el trabajo de Luis Cordina y un profesor de aquí de la propia división, Marcelo Olivera. Aquí dejo las ligas para que puedan ustedes revisar este trabajo. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos pensar en cómo interacción de la inteligencia artificial generativa en la docencia? Y no solo la generativa, pero me refiero ahora particularmente en la generativa. Y es que, pues, digamos, el trabajo de la inteligencia artificial generativa, pues, es darnos un producto. ¿Qué tipo de producto? Bueno, puede ser un contenido multimedia, un texto, puede ser una traducción de idiomas o de lenguajes de programación, o puede ser una corrección o una detección de ciertos errores, ¿no? Eso es, digamos, como que el producto obtenido, una imagen, un texto. ¿Qué debería hacer el alumno frente a esto? Bueno, el alumno debería pasar por un tamiz de un análisis dialéctico de 3 tiempos. Desde luego, pues debería ser, digamos, un análisis de lo que se está presentando ahí. ¿Quién está entregando este producto? Luego hacer una verificación de este producto y ver si efectivamente lo que me está diciendo es congruente con el conocimiento pasado, si con el conocimiento establecido, si está dicho por alguien más, por quién, etcétera, etcétera, que refuta, que afirma. Voy a tener un segundo paso que es, pues voy a contrastar, voy a tener que verme en la necesidad como alumno de ver fuentes que digan una cosa diferente o una cosa complementaria, y voy a tener que hacer también un ejercicio de reescalamiento, es decir, pues puedo sacarlo a un ámbito mucho mayor o bien restringirlo a un ámbito de un caso de estudio mucho más pequeño. Eh, Voy a necesitar también hacer una profundización de ciertos aspectos o de ciertas aristas que me está presentando el problema, sea económica o de otra índole un poco más técnica, optimización, etcétera. O voy a, eh, pues, ir más allá de lo que me está presentando esto. En general, pues, digamos, esto es ir un paso más allá o muchos pasos más allá para poder llegar ya en la tercera parte de la dialéctica, ¿no? Llegamos a la síntesis, que es la elaboración, reelaboración del contenido. ¿Cómo puedo yo enriquecerlo con todo esto que ya dije? Corregirlo, juzgarlo, para poder aspirar a tener un producto nuevo y quizá nuevo conocimiento. Eso es, digamos, lo que se debería hacer eh, como alumno frente a un producto obtenido de una inteligencia artificial generativa y no tomarla tal cual. Vamos a dar unos ejemplos más adelante de por qué esto es necesario, pero vamos a analizar antes qué le toca al profesor. Desde luego al profesor le toca, en primer lugar, pues pedir la resolución de problemas sencillos que pueden ser fácilmente analizados como una pequeña aproximación, es decir, no quiere decir que solamente vaya a pedir este tipo de problemas, sino podríamos empezar esa iteración, este ciclo que aparece ahí del 1 al 6, con esto. Y además, pues debería generar, es decir, ya él como usuario, material de análisis del 1 al 6, o sea, pasando por esas etapas, y claro, hacer un análisis crítico de esos materiales que se generan. ¿Qué materiales podría, o cómo puede utilizar un docente estas herramientas? Pues primero como una fuente de lluvia de ideas, ¿no? Dame ciertas ideas sobre estos temas, ¿no? No porque no los tenga el profesor, sino porque la capacidad de respuesta es casi instantánea en muchos sentidos. Claro, hay que pasar por esto, porque si no, pues no se puede utilizar de manera adecuada. Me puede servir para automatizar ciertas calificaciones o dar ciertos comentarios, generar material como cuestionarios y otros materiales iniciales. Y además, como voy a insistir, generar en pocos segundos materiales editables, ¿no? Eso es importante que podríamos poner en la palestra, pues poder tener materiales editables. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de cómo se debería, o más bien no de cómo se utiliza este esquema, sino cuál es la necesidad de utilizar este esquema. En primer lugar, pues voy a tomar ejemplos de mi dominio, digamos, de la programación, de la enseñanza de la programación, y le voy a pedir a una herramienta, en realidad a dos herramientas, que utilicen
bueno, que realicen la escritura de un pequeño algoritmo y su programa. Entonces, primero yo le pedí a dos de ellos que hicieran un algoritmo para resolver este problema. Escribir, perdón, un algoritmo que calcule la superficie de un triángulo en función de la base y la altura. Y ahí está la fórmula. Esto es un ejercicio que se deja generalmente cuando un estudiante está aprendiendo a programar, pues no para resolver el problema, porque el problema ya está resuelto ahí, sino para que utilice el pensamiento algorítmico y pase de esta especificación en lenguaje natural a una especificación más rigurosa, como en un pseudocódigo o en un lenguaje de programación. Entonces yo hice la misma pregunta a los dos eh, agentes conversacionales o chatbots, y pues uno sí me entregó un algoritmo que está aquí, pues haciendo la captación de los datos del usuario y luego aplicando la fórmula, y luego pues un mecanismo de información para el usuario, que es pues dar justamente el cálculo. El otro se fue directamente a darme el programa en un lenguaje de programación como Python. Bueno, la respuesta está bien, pero yo pedí un algoritmo. Bueno, pedí que hiciera una tarea como la que está ahí. Bueno, también hay diferentes respuestas si yo me conecto, digamos, a estos servicios en un navegador o en otro. Si hay alguna, aquí muestro un pantallazo del mismo, eh, haciendo haciendo la misma petición desde distintos navegadores. Bueno, también desde luego puedo empezar a meterme al ciclo que decía, pues si le pido a la herramienta que ahora cambie el lenguaje de programación en el que me está dando el resultado. Y aquí tenemos igual la respuesta de dos chatbots. Uno de ellos pues me da un código en un lenguaje de programación que se llama Lisp, que tiene una particularidad un poco distinta a la de algunos otros lenguajes, no solo en su sintaxis, sino en su manera de procesar. Y el otro pues también me da este código, pero aquí hay una situación. Si le añadimos una pizca de crítica, pues nos vamos a dar cuenta que hay un error. Entonces yo lo hice y le dije, oye, hay un error, parece que hay un error. Entonces, claro, de acuerdo con el texto que genera, que casi siempre es muy bien formado, no necesariamente coherente ni cierto, pero bien formado, es legible, pues se disculpa y me dice, sí, tienes razón, parece que cometí un error en la línea de división. En list, la función tal y tal, me da una explicación que no viene mucho el caso, pero me dice, aquí tienes la corrección. Y entonces ustedes pueden ver que es el mismo código. Por lo tanto, me está diciendo que sí lo corrigió, pero no está corrigiendo nada. Me está dando lo mismo. Bueno, ahí tenemos que empezar a tener cuidado. Alguien puede decir, bueno, ni siquiera hay error aquí, ¿no? Pero pues yo hice una interacción donde si le estoy haciendo un señalamiento de un error y no me corrige si es el caso, pero acepta la corrección, pero no la hace. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pues prender alertas y decir, bueno, ¿qué es lo que me estás entregando? A ver, vamos a ver qué es el resto y además cómo interactúas con lo que te estoy pidiendo. Bueno, volveremos más allá de eso cuando veamos este asunto de cómo se le pide. Bueno, le voy a dar un problema un poquito más complejo, que es, pues le voy a dar un enunciado y le voy a decir, pues que a partir de esto necesito crear un algoritmo para resolver ese problema. Le estoy dando ahí, pues ya una cuestión más elaborada, pero no más complicada. En realidad, pues se puede resolver igual porque es simplemente la aplicación de una fórmula de conversión métrica, y el resultado de ambos no es tan satisfactorio. O sea, en general dan los resultados, los cálculos para la conversión, pero no dan el algoritmo que solicité. Y aquí, pues me permito hacer una pequeña disculpa, digamos, de las herramientas para introducir el tema de el guión de petición o prompt, que es como se le conoce. Diríamos en México, pues en el pedir está el dar. Exactamente, para esto es mi mandado a hacer este refrán. Y es que, pues, ¿qué es un prompt? Sino, pues, la petición. Bueno, en cómputo tradicional es un lazo, lectura, proceso, salida, ¿no? Esto lo vemos. El programa está esperando un comando, se le da el comando, lo procesa y me da el resultado. Bueno, ha tenido una especialización al término y en inteligencia artificial generativa, pues es el
guión de petición o la semilla de diálogos, si así lo quieren ver, o bien la consulta para hacer una recuperación de información. Entonces, pues digamos que en la calidad del prompt está la bondad de la respuesta. Y bueno, aquí dejo también algunas ligas porque pues no está tan sencillo, digamos, de primera intención interactuar con estas herramientas, puesto que pues tienen una manera de procesar las cosas y hay que darles también muchas claves para que la respuesta sea mucho mejor. Bueno, vamos ahora, antes de seguir con las otras variantes de ejemplo, a llamar la atención acerca de que, claro, si yo quisiera, por ejemplo, en este caso, hacer una lección para estudiantes de programación, bueno, pues le puedo pedir a la herramienta que me dé un algoritmo, que me dé una programación en determinado lenguaje y además, pues si yo quiero hacerlo, eh, integrarlo a cuestiones multimedia, pues podría decir, bueno, voy a ir a la parte de generar imágenes. Entonces yo me fui a una herramienta, aquí está mencionada, y le di el mismo problema. Le dije, a ver, Saúl y Raúl tienen dos recipientes llenos de agua, etcétera. En un principio, quiero aclarar, yo no dije recipientes, le dije tanques. Entonces, claro, el primer intento lo que hace es que me presenta ahí, pues, no sé si a Saúl o a Raúl, pero me ha generado una imagen con tanques y agua y un recipiente. Pero tanques de guerra, obviamente. Bueno, segundo intento. Ahora sí, le cambio a recipientes y bueno, pues me genera esta imagen que se aleja ya demasiado de lo que estaba solicitando, aunque podría todavía entenderse. Entonces no me gustó tanto y dije, bueno, quizá el idioma es el problema. Entonces se lo puse en inglés y aquí sí que se acerca ya a más, un poco a algo más útil para mí, porque ya puedo con esta imagen quizá ilustrar el problema que le estaba planteando a los estudiantes, pues que eran dos tipos que querían resolver un problema de cálculo. Ahí están los recipientes, etcétera. Entonces, bueno, pongo esto como ejemplo para poder decir, pues que a lo mejor esto me podría servir de una mejor manera si, pues hago este proceso del 1 al 6 que mencioné anteriormente. Bueno, también, desde luego, puedo utilizar video, puedo utilizar voz, para poder acompañar esto. Yo me fui a esta herramienta en una versión, simplemente de prueba, y lo que obtuve fue una lectura de estos dos, perdón, de este enunciado, de estos dos, Saúl y Raúl, que tienen este problema entre manos. Y lo que obtuve fue, desde luego, pues una edición de voz, una conversión, como se llama esto, de texto a voz, con una voz de alta calidad. Déjenme ver si se puede compartir el audio de esto. Un segundo. Bueno, como ustedes pudieron oír, espero que sí se haya podido oír el audio, pues tengo una lectura bastante interesante, pues para poder integrar la imagen, el algoritmo a un material que después podría editar y entonces presentarlo de una mejor manera. Desde luego hay herramientas que ya hacen esto de manera mucho más integral, mucho más sencilla, mucho más rápida. Yo lo que quiero es dar ejemplos de cómo poder utilizar esto y sobre todo, pues generar esta situación de la necesidad de no tomar los resultados de la inteligencia artificial generativa tal cual, sino que necesito hacer un proceso de curaduría para obtener resultados todavía mucho más interesantes. Bueno, hay otro ejercicio que yo le planteé a este conversor de texto a voz, pero bueno, aquí hay algunas situaciones, ¿no? Yo tengo que darle el texto tal cual, porque lo va a convertir tal cual, por lo tanto, la fórmula la tengo que, digamos, expresar en lenguaje natural.
Entonces, pues lo que tengo que decirle no es la fórmula como tal, sino tengo que decirle superficie igual a un medio. El igual si lo lee, algunos símbolos sí los lee, pero otros no. Entonces es mejor darle todo el texto que yo quiero representar. Bien, entonces pues ya tenemos aquí tres opciones: generar código, generar un algoritmo, integrarlo con una imagen ad hoc y además hacer alguna lectura. ¿Podría hacer un video? Sí, podría hacer una composición de este video con estas mismas herramientas que he planteado, eh, pero bueno, eso lo dejo como ejercicio al docente. Vamos a revisar otro tipo de cuestiones que tienen que ver pues, con este proceso dialéctico que mencioné, que va del 1 al 6 y demás. Y entonces, bueno, pues vamos a analizar las variantes de un código, aproximándonos un poquito más hacia un grado de complejidad mayor, que además a veces es solicitado a los estudiantes. Entonces aquí yo le digo a uno de los chats: crea tres variantes de este fragmento de código. Le estoy pasando un código y además le explico que esto que está dentro de los picoparéntesis, pues es una expresión lógica. Entonces pone una expresión lógica. Y pues me da ciertas variantes. Yo le pedí tres variantes, me da una, dos variantes, me dice, por ejemplo, aquí, while, variable verdadera, entonces asume que esta variable verdadera pues es una expresión lógica, esto es evaluable a falso verdadero, por lo tanto pues es algo interesante y pues mantiene la estructura que yo di. Pero también hace ya otra cosa más interesante, que es pues disponer una expresión lógica, en este caso la evaluación de menor que entre dos herramientas, y además le añade pues lo conducente al ciclo para que pueda eh, seguir operando. Bueno, esto ya se puso más interesante. Ahora cuando yo le dije, a ver, quiero que con la variante 2 me des 5 opciones distintas utilizando valores diversos para controlar el contador y el valor límite. Ya estoy utilizando inclusive los identificadores que me da la propia solución. Entonces, pues ya aquí empieza a hacer una variación, que esta variación, dicho sea de paso, a veces cuando se le pide a los estudiantes, les cuesta trabajo moverse en esta escala de posibilidades, pero bueno, aquí hace una variación hasta cierto punto muy sencilla, simplemente pues va cambiando el inicio y el final, y por lo tanto pues hace cierto juego en cuanto a las repeticiones que se pueden pedir, ¿no? Finalmente le pregunto, eh, oye, en la variante 5, justamente esta que tenemos acá, que va del 100 al 105, ¿cuántas veces se ejecutará uno de las funciones que se mandan llamar, que se llama haz algo, que yo se la di desde un principio? Y bueno, me da una explicación, en este caso, ¿no? Me dice pues que se va a repetir X número de veces, etcétera. He de decir que estos generadores de contenido no tienen en sus versiones más conocidas y libres, no libres, gratuitas, no tienen mucha capacidad matemática, puesto que lo que hacen no es computación matemática, lo que hacen es predicción de palabras en un esquema, en una ventana de palabras, de miles de palabras, y por lo tanto lo que hacen es composición de texto. Entonces no necesariamente lo que me regresa es correcto. Yo tengo que verificar cuando le planteo este tipo de cosas si lo que me está dando es eh, coherente o no. Esta es una pregunta que típicamente le haría a un estudiante que llegara con un programa de este estilo, y diría, pues a ver cuántas veces se repite aquí, y pues me da un cierto entendimiento de el código que está presentando. Bueno, lo mismo hice con este programa, pero nuevamente, insisto, puede, no sé, aquí lo da una respuesta, pero no necesariamente esta respuesta puede ser la correcta. Entonces, bueno, empiezo ahora a modificar nuevamente esto, y le digo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esa modificación, pero modifiques ahora otra cosa. Modifiques el contador, que es el que hace que dé vueltas, digamos, el ciclo. Pues hace una modificación, aquí hace un incremento en 2 y en 3 unidades, y eso va a hacer que cambie la variante. Entonces se pone interesante, puesto que ya me está dando ciertas respuestas que podría yo después utilizar o planteárselas a un estudiante incipiente
en cuanto a esto, ¿no? Entonces, bueno, también le digo, oye, pues dame la explicación, y me está dando una explicación aquí, y bueno, eh, creo que con esto se puede entender un poco mejor cómo poder, digamos, interactuar y cómo generar código. Pues esto fue en segundos, obviamente, para poder, no solo código, sino útiles y preguntas. Si voy un poquito más allá, pues le puedo pedir que transforme el código de un cierto ciclo a otro ciclo, que también es una tarea muy socorrida cuando uno está aprendiendo ciclos. Y bueno, pues también me da una respuesta en ese sentido. Eh, También, yendo un poquito ya más hacia cómo lo utilizaría como docente, pues le digo, oye, crea una prueba de programación utilizando el lenguaje tal de 5 preguntas sobre un tema y utilizando ciertas estructuras en un nivel básico. Y claro, aquí ya se empieza a poner más interesante. Recuerden, el prompt es también importante. Y entonces me dice, sabes, pues te voy a dar una prueba. Y aquí está, o sea, un examen. Y empieza con las preguntas y fíjense que como tal no son preguntas. Lo que está haciendo es un fragmento de código, pero me dice, a ver, esta prueba cubre tales y cuáles temas que están dentro de lo que yo le pedí. Y bueno, yo le digo, sí, está bien, pero pues ponle preguntas, ¿no? Entonces, ya si le pone preguntas, bueno, empieza a generar las preguntas como tal. Pero bueno, yo le dije, oye, pero ahora hazlo para un nivel más avanzado. Y sube un poquito la dificultad, no la sube tanto, pero sube un poquito la dificultad. Aquí hay algunas de las respuestas que me da. Y ahora sí le digo, añade las interrogaciones. Y entonces, bueno, ya me empieza a poner texto, que es lo que hace muy bien, y dice, a ver, ¿cuántas vocales tiene la frase hola mundo en esta disposición? Ahí está la pregunta, ¿no? Yo esto ya lo podría utilizar para un ejercicio en clase, por ejemplo, etcétera. Muy bien. También, pues, hay ciertas características. Por ejemplo, yo le podría decir simplemente, genera una prueba con 5 preguntas, se lo pregunté al otro chat, eh, para que un alumno practique arreglos en pseudocódigo estilo lenguaje C. O sea, ya lo estoy restringiendo, ya le estoy diciendo, no me des un lenguaje, tu lenguaje favorito, dame el pseudocódigo con un cierto estilo, lenguaje C, para que haga ciertos arreglos. En otros dominios, por ejemplo, han hecho experimentos del estilo de escribe como tal o cual escritor y pues arroja texto de esta índole. Bueno, yo aquí hice una cosa mucho más restringida, que es en el estilo del lenguaje C, un pseudocódigo que es, dicho sea de paso, uno de los más utilizados. Bueno, entonces, pues aquí me da ciertas, bueno, me hace 5 preguntas que pueden ustedes ver aquí. Y luego, pues le digo, dame la respuesta a la pregunta 4. La pregunta 4 es, escriba un pseudocódigo que sume todos los elementos del arreglo números y almacene el resultado de una variable llamada suma. O sea, me está dando ahí además indicadores de identificadores. Y pues lo que hace es justamente el código que hace eso. Bueno, ya tengo una interacción más interesante con la cual poder comparar, proponer, analizar en una clase de programación. Voy cerrando ya estos ejemplos y simplemente pues ha habido mucho revuelo, menciono esto, ha habido mucho revuelo en tanto a lo que se puede hacer y no puede hacer, que si los chats entienden lo que están escribiendo, claramente no, que tienen ciertas limitaciones y tienen otras bondades mucho más interesantes. Hay que explotar estas y no hay que demonizar, pero tampoco sobredimensionar las otras. Y entonces yo le dije algo acerca de poesía codificada. Yo dije, bueno, pues vamos a ver si eres tan bueno programando, puedes hacer poesía codificada. Dicho sea de paso, la poesía codificada pues es un movimiento todavía muy incipiente, no hay grandes seguidores, y es hacer, digamos, una representación con pretensión poética, pero utilizando la sintaxis de algún lenguaje de programación que tenga ciertas características. Por ejemplo, como decimos en el área, debe ser interpretado o debe ser compilado. ¿Qué quiere decir? Que debe estar bien escrito de acuerdo a la sintaxis y la gramática, desde luego, del lenguaje de programación, pero además, pues debe ser leído como si fuera un poema.
¿Qué realiza eso? ¿Qué problema resuelve? Bueno, ahí hay una variante, que puede ser que sí dé una salida que pueda parecer bella, que pueda ser una imagen, etcétera, o totalmente experimental y presentar un desafío intelectual, pero también la otra es simplemente puede dar cualquier salida. Lo importante es que el código sea configurado de una manera, como decía, de pretensión poética. Bueno, entonces les digo, aquí a los dos antes de eso, pues yo les hice una pregunta y les dije, oigan, escriban una décima espinela, que es un género pues digamos, de un metro específico y que es muy utilizado en nuestro país, en Latinoamérica en general, en el mundo de habla hispana. Y bueno, hay un sesgo de datos importante, es decir, ninguno de los dos chats sabe escribir décima espinela, porque hay un sesgo cultural importante, puesto que en el mundo anglosajón y en otros mundos el soneto es el más, digamos, socorrido, ¿no? La décima espinela es, pues ha sido más aceptada o más abrazada, digamos, en contextos de habla hispana, como decía. Por lo tanto, no saben escribir eso, ya no les presento lo que escribieron, pero tampoco saben escribir poesía codificada, aunque uno de ellos se acerca, lo hace mejor. Bueno, aquí les dejo un enlace acerca de ejemplos de poesía codificada, hay varios. Voy a poner dos al final. Y entonces, bueno, le pregunto a uno de ellos, le digo, oye, ¿puedes hacer eh, poesía codificada o code poetry? Y me dice, claro, claro que sí. Y entonces me hace una respuesta, pues que es una trampa, porque lo que hace es definir un código donde el poema en realidad es, pues, texto. Entonces, bueno, sí, digamos que es como una versión muy, 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 muy sencilla de una poesía codificada. Y luego le digo, oye, no, pero haz algo más elaborado, eso no está interesante y genera un programa que va a mostrar un patrón como de ajedrez, una cuadrícula. Y bueno, pues eso puede estar bonito, pero sigue sin ser poesía codificada. Entonces le digo, oye, al otro chat le digo, oye, pues esfuérzate más, para hacer una poesía y le doy ciertas claves. Y entonces empieza a hacer ya una cosa más interesante, empieza a mezclar código, pero la poesía sigue estando principalmente en lo que no es código, como en los comentarios o el texto. Y le hago las mismas preguntas al otro chat y ese sí responde con una cosa un poquito mejor, todavía muy, muy pegado a la cursilería. Bueno, ya eso es un juicio estético quizá, o no sé si estético, pero tiene que ver con otro ámbito. Pero bueno, empieza ya a hacer cosas más interesantes, como pues empieza a utilizar el lenguaje como pretexto, el lenguaje de programación quiero decir como pretexto para escribir algunas líneas poéticas. Bueno, les dejo aquí dos ejemplos y perdónenme por el autocomercial, pero bueno, yo participé en alguna de estas cosas. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, el ejercicio que hizo Tom Knowles con el lenguaje de programación Lisp, precisamente, que pues hace tal cual, parece un lenguaje, un programa ordinario, que pues lo que está haciendo es una poesía. Claro, desde luego que está en inglés y además pues es casi obligado a hacerlo así porque la mayoría de los lenguajes de alto nivel de programación tienen una sintaxis y un uso de palabras reservadas de tomadas del idioma inglés. Y bueno, aquí está una propuesta mía en otro lenguaje que es Java, y bueno, pues ustedes pueden ver en la página que les dije algunos otros ejemplos y bueno, pues esto tiene pues un nivel que todavía es un poco difícil de alcanzar por los chats. Eh, pero tampoco creo que tarde mucho en poder llegar a estas propuestas, dadas los adelantos que hemos visto. Voy cerrando ya, ahora sí, y voy nuevamente a discutir un árbol de decisión para utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa, sumando un poco lo que ya dije. ¿Cuál es el marco de trabajo para poder hacer esto? Entonces, bueno, pues hay un diagrama de flujo propuesto por Alexander Turkanov, que yo lo convertí en un árbol de decisión y que básicamente hace tres preguntas. Y dice, a ver, ¿importa que el resultado sea preciso o cierto? Si no me importa, entonces es seguro utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Ya, úsala. Si sí me interesa esto, entonces la pregunta recae ya más en el usuario. Dice, ¿puedes verificar que el resultado es preciso o cierto? Si no puedes verificar, entonces no es seguro que la utilices. Pero si sí lo puedes verificar,
puedes asumir la responsabilidad moral, económica, legal, etcétera, derivada de las imprecisiones contenidas. Si lo puedes hacer, entonces usa, es posible utilizarlo. Si no, pues te aviso que no es seguro usarlo. Entonces, este esquema es el que primero que nada deberíamos darlo a conocer y utilizarlo, y quizá haya un refinamiento sobre esto mucho más apropiados, pero deberíamos pensar sobre todo en esto porque toca ciertas aristas como la autoría, como la atribución de ciertas características de veracidad o verificabilidad a lo que los productos nos arrojan. Y además, pues esto, desde luego, por la parte del alumno, pues tendría que llevarlo a la pregunta, ¿para qué usarla? Bueno, yo puedo crear contenido, puedo mejorar contenido, puedo hacer traducción de idiomas, o puedo corregir o detectar errores, esto ya lo habíamos mencionado, pero pues si paso por este árbol de decisión, puedo decir, bueno, si la voy a utilizar, pues lo puedo usar para esto. Si no me importa que el resultado sea preciso e incierto, pues igual puedo generar este tipo de productos. Recuerden que estamos pensando en cosas que puedan abonar a la educación. Y por la parte del profesor, pues desde luego el producto obtenido debería pasar también por su escala. Pero bueno, entonces el alumno debería decir, ¿para qué lo voy a utilizar? Y pues pasar por estos tres momentos de síntesis, antítesis, perdón, de tesis, síntesis, perdón, lo voy a decir mal, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, con estos 6 pasos para poder juzgar el producto si es que decido utilizar la herramienta de inteligencia artificial generativa. Y como decía el profesor, pues emplearse también en estos 3 momentos y en estos usos, si es que es posible utilizar la herramienta derivada de estas 3 preguntas. Muy bien, ya voy cerrando ahora sí la charla. Simplemente pues decir que la UNESCO en 2020 hizo una propuesta del desarrollo de competencias que básicamente pues tiene que ver, bueno, atiende a profesores de los niveles básicos y pues tiene que ver con la formación de profesores, que se enseñe la inteligencia artificial, y además una cosa que a mí me gustó, que es la elaboración de los propios planes de estudios, los que responden de mejor manera al público y a las necesidades de nuestros propios docentes, instituciones y alumnos. Y bueno, pues desarrolla también unas categorías de competencias en inteligencia artificial orientadas al ser humano, al pensamiento computacional, a la tecnología en sí, y pues a la creación y al diseño, ¿no? de cuestiones y materiales con espíritu creativo. Por otro lado, Linda Castañeda hace un pequeño esquema de las competencias docentes para el mundo digital, y bueno, pues aquí hay muchas dimensiones, desde la práctica didáctica hasta pues el aprendizaje en los entornos y el compromiso social. Entonces, bueno, postula estas competencias. Bueno, aquí las menciono, no las menciono, perdón, simplemente las dejo para que ustedes las puedan revisar. Y bueno, vamos concluyendo. El uso de la inteligencia artificial pues, nos puede ayudar a mejorar la toma de decisiones, apoyándola con distintos datos, vía la monitorización, la información derivada de la importancia, información derivada de importancia estratégica de este análisis, utilizar herramientas de apoyo a la enseñanza y aprendizaje, como pues, son las herramientas de autor, como estas mismas que hemos estado revisando en la presentación. Distintas maneras de mantener la interacción y la motivación pueden conseguirse a través del uso correcto de estas herramientas, y la disminución de tareas de gestión consumidoras de tiempo. Debo, pues, incrementar mis habilidades docentes, pero eso es una tarea, pues, inacabable, permanente. Pues debo, sobre todo, hacer un uso crítico, ético y responsable, además de seguro, ¿no? Pensando en cuestiones de privacidad de datos y demás, de estas herramientas, y los estudiantes, pues, deberíamos orientarlos hacia la resolución de problemas no rutinarios, pensamiento lógico y crítico, ¿no? El desarrollo de estas habilidades, desde luego también de las habilidades interpersonales y el desarrollo personal, y bueno, algunas otras como la adaptación, la autoadministración, el pensamiento computacional, la programación, las matemáticas, la lógica. Y pues, ¿cuáles son algunos de los desafíos de la inteligencia artificial en la informática? Pues en primer lugar, la protección de datos personales y privacidad,
la eliminación o explicitación, como decía, de los sesgos y su reproducción masificada o automatizada que da lugar a veces a la discriminación, la equidad educativa, ya decía esto del tutor artificial y el tutor humano, no intentar reemplazar al docente, ¿no? La inteligencia artificial, esto hay que ser muy críticos, no puede educar por sí misma, por sí sola, porque hay algo que se llama pues el efecto ELIZA, ¿no? Que ELIZA es uno de los primeros agentes conversacionales que pues dieron de qué hablar en cuanto a la interacción con seres humanos, puesto que nos hacían, o más bien nosotros reaccionábamos de manera pues extraña frente a estos desarrollos. Y bueno, uno de los grandes desafíos es la transparencia y la capacidad de explicar los resultados en los sistemas de inteligencia artificial. Por eso es que promovemos que no haya cajas opacas o que por lo menos haya una cierta manera de poder explicar esos datos y que haya una autonomía pues controlada, desde luego, para que responda siempre a los fines de la educación. Por lo tanto, pues yo digo, sí, qué bueno que hagamos este tipo, que hagamos uso de estas herramientas, pero también habría de ser una prioridad desarrollar nuestras propias herramientas y pues uno de los vectores por los cuales yo me decanto es el uso de agentes inteligentes, lo he dicho más de una vez en esta plática, y podríamos pensar en algo como este esquema. Y por acá tenemos el agente común que ya había posicionado en alguna otra diapositiva, que puede además tener imbuido el sistema de gestión de aprendizaje como módulo, como ubicua, y claro, tener interacción vía cómputo móvil o cómputo ubicuo, y claro, tener como habilidades pues la posibilidad de generar ambientes inmersivos y hacer uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para poder generar acciones. Entonces, de esta manera tenemos un agente como una mediación entre las herramientas de inteligencia artificial generativa y otras herramientas que debería responder a las necesidades pedagógicas, éticas, de nuestra institución, organizativas también de nuestra institución, y los agentes son un buen modelo, a mi entender, para poder hacer este desarrollo de sistemas mucho más complejos y más, digamos, que respondan más a las necesidades domésticas y propias de nuestras instituciones, inclusive de nosotros como docentes. Simplemente les dejo este bonus. Hay también muchas propuestas de utilizar herramientas. En este caso mencionan a uno de los chats de moda en la investigación para hacer un poco de lo que dije: recogida de datos, análisis, redacción y el diseño de la investigación. Obviamente pasando por el tamiz de los 6 pasos y los 3 momentos que ya mencioné en un inicio. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente reitero mi agradecimiento a la doctora Verónica y al maestro Joaquín por la invitación, y pues a todo el equipo de colaboradores que me han permitido estar con ustedes en esta presentación. Muchísimas gracias. Doctor Luna, muy interesante todo lo que nos ha compartido la tarde del día de hoy. Le agradecemos mucho por compartir sus proyectos, el conocimiento para difundirlo aquí con nuestra comunidad UAM, que bueno, finalmente es muy valioso y seguramente encontraremos muchas aportaciones y sobre todo muchas acciones y actividades que se pueden realizar, ¿no? Destacó toda esta parte de hacer un uso más reflexivo, más crítico de estas herramientas, como usted lo mostró, bueno, pues de repente nos arroja errores y hay que estar como muy atentos a estas cuestiones, sobre todo cuando lo vamos a utilizar para la enseñanza. Entonces, pues bueno, tenemos mucha tarea, como les he dicho en cada una de nuestras conferencias, mucho por hacer. Estamos apenas comenzando el camino, entonces, pues bueno, también podemos encontrar muchas vetas por las cuales avanzar. Entonces, pues bueno, es cuestión de continuar avanzando y bueno, pues precisamente estos ciclos de conferencias y talleres virtuales tienen ese objetivo para que, digamos, aquí en la docencia podamos avanzar sobre rutas más certeras. Muchísimas gracias. Y pues sí, hay muchas posibilidades de interacción. Ojalá que se den, y una felicitación por este esfuerzo que están Muchas haciendo. gracias, doctor. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.